darte las gracias por este tiempo, gracias por el privilegio, pero también gracias porque en este privilegio de ser papás es una gran responsabilidad, Señor. Padre, nos declaramos incompetentes, nos declaramos completamente débiles en esta labor tan ardua y tan extraordinaria. Mi Dios, necesitamos tu ayuda. Necesitamos que nos ayudes como papás a hacer nuestro trabajo, nuestra tarea eficazmente, Señor. Y no podremos hacerlo si no estamos llenándonos de tu espíritu continuamente, Señor. Estamos conscientes de eso. Y hoy queremos pedirte, Señor, que nos ayudes, que nos confrontes, pero también, Señor, si puedes hacerlo, y creo que puedes hacerlo, consuela nuestros corazones, pero también ayuda a nuestros hijos, porque el someterse a nuestra autoridad como hijos no siempre es sencillo, Señor. Siempre representa una lucha para nosotros como hijos, Señor, someternos a nuestra autoridad paternal. Señor, ayuda a nuestros hijos para que ellos puedan entender el propósito santo, glorioso y maravilloso que tú tienes para nuestros hijos cuando ellos se someten a sus padres en amor en el Señor. Padre, ayúdanos con tu Espíritu Santo. Y te pido que obres en el corazón de estos niños que están aquí delante, que han cedido, Señor, a este tiempo de poder estar aquí. Y Padre, te pido que obres con tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en todos, pero particularmente en nuestros hijos. Padre, muchas gracias por tu fidelidad y por tu cuidado. Gracias, mi Dios. Nos ponemos en tus manos. Señor, dame la claridad para poder externar este mensaje de manera clara y sencilla, de manera que mis hermanos aquí presentes, estos pequeños niños, puedan entender el mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Papás, quiero pedirles que por favor no se desconecten de la enseñanza porque los niños están aquí. La enseñanza es para todos. De hecho, papá, como regalo del Día del Padre, quiero darte una enseñanza que te va a ayudar a entender cuál es tu responsabilidad. Pero a los niños, a su vez, aunque vamos a hablar de la obediencia de los hijos a los padres, necesito que los papás pongan mucha atención. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3. Efesios 6, niños, yo se los leo a ustedes, pongan atención, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ahora escuchen: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para los papás, escuchen, papás. Alguien ha dicho: cuando tu hijo hace un berrinche, se tira al piso llorando, en ese lenguaje tu hijo te está diciendo: papá, corrígeme, porque no quiero crecer y ser un hombre rebelde. Eso es lo que está diciendo el hijo cuando hace un berrinche y se tira al piso. Ahora, en nuestro texto, la responsabilidad del creyente comprende tanto a los padres como a los hijos. Todos tienen responsabilidades que cumplir como consecuencia de la sumisión mutua que busca el bien del otro. Es decir, los hijos buscan el bien de los padres y los padres buscan el bien de los hijos, según Efesios 5:21, cuando dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Los hijos
deben someterse a sus padres obedeciendo las directrices, y los padres se someten a los hijos en el sentido de que los padres les enseñan, forman su carácter y procuran lo mejor para esos hijos según la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo, hermanos, sigue su desarrollo de esta carta, ahora llamando su atención a la sumisión de los hijos hacia sus padres, después de que Pablo ha dado directrices a la esposa y al esposo. Pero mis hermanos, denme un minuto. Además de la apatía, escuchen esto, papás, además de la apatía de los padres en su responsabilidad de educar a los hijos, algo más que ha afectado a las familias es la sugerencia de poner o llevar a los hijos a la guardería a muy temprana edad, para que sea el Estado quien se encargue de su educación y de la formación de su carácter. Por sus ocupaciones, los padres han renunciado a esa responsabilidad, cediéndola a las instituciones gubernamentales, cosechando de esa manera las terribles consecuencias. Porque los padres pocas veces se detienen a cuestionar cuáles o qué valores, creencias o normas de conducta están aprendiendo sus hijos. A causa de esto y de muchas otras cosas más, muchos jóvenes menores de edad hoy en día ya no quieren sujetarse a sus padres. Esos niños y jóvenes están buscando cómo quitarse esa autoridad lo más rápido posible. Los padres no se están dando cuenta que sus hijos necesitan desesperadamente de un cuidado santo y de una influencia paterna o paternal bíblica. Y yo quiero repetir esto muchas veces, una influencia paternal que sea bíblica. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros estamos extremadamente preocupados porque nuestros hijos sean decentes, que sean unos grandes profesionales, pero estamos haciendo de lado las escrituras. Y eso es un grave problema. Hermanos, no debe extrañarnos que por ignorar esto como papás, el número de jóvenes rebeldes aumenta cada vez más, porque el patrón de Dios es que los papás tienen la responsabilidad de formar el carácter de sus hijos. Los hijos deben ser moldeados por el trabajo. Escuche, papá, los hijos deben ser moldeados por el trabajo arduo. Y hermanos, lleguen a casa e investiguen eso. ¿Qué significa arduo? El trabajo arduo, paciente y amoroso de sus padres. Los hijos necesitan desesperadamente ser moldeados por el trabajo arduo, paciente y amoroso de sus padres. Y esto, mis hermanos, perdón, no puede ser sustituido por ninguna otra persona. Cuando un padre hace de lado su responsabilidad porque cree que su hijo es dueño de su libertad, y esto lo digo porque muchas veces los papás ya no tienen la autoridad de revisar el teléfono de sus hijos, porque ellos deben tener privacidad y libertad. Bueno, mis hermanos, cuando un padre hace de lado su responsabilidad porque cree que su hijo es dueño de su libertad,
lo que en realidad está haciendo es dejarlo en las manos de la esclavitud más terrible. La esclavitud de sus propios pecados, la esclavitud de sus propios deseos y de su propio corazón. Papá, somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de ayudar a nuestros hijos a obedecernos, y somos nosotros los padres quienes debemos decidir como Josué. Vayan conmigo a Josué capítulo 24, versículo 14 y 15. Dice aquí: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero ahora escuchen la determinación de Josué. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, no quiero moralizar con este texto, ni tampoco pretendo sacarlo de su contexto, pero esa es la decisión que tenemos que tomar todos los que somos padres. ¿A quién servirán? ¿A los dioses que los rodean? ¿A los dioses de sus padres? ¿Los dioses de nuestra época actual? ¿O serviremos al Dios vivo y verdadero? Y querido hermano, servirlo significa que Él, Dios, toma la prioridad, el lugar prioritario en nuestras vidas, en nuestra familia. Y como papá, tú enseñas las verdades de Dios y los preceptos a tus hijos. ¿Qué vemos en este texto, hermanos? Vemos a un padre tomando esa decisión. Josué tomó la decisión correcta con respecto a su familia cuando dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y mi hermano, esa es la decisión que todo padre debemos tomar. Es necesario que nuestros hijos sean expuestos a la verdad de las Escrituras, para que sea esa verdad la que vaya transformando sus corazones y su entendimiento de quién es Dios y de quiénes son ellos mismos. Mis hermanos, nuestros hijos son personas necesitadas de Dios, así como la necesidad que tenemos todos nosotros como padres. Cuando nosotros, hermanos, nos encargamos de instruir a nuestros hijos en la Escritura, eso traerá un temor de Dios en su corazón que lo llevará a obedecer la verdad, obedeciendo a sus padres. Pero somos nosotros los padres quienes tenemos la responsabilidad de moldear el carácter de nuestros hijos. Durante su crecimiento, queridos papás, nuestros hijos irán cambiando y habrá muchas preguntas que responder, y no podemos esperar que el mundo o el gobierno sea quien responda esas preguntas. Preguntas como: ¿para qué nací, papá? ¿Hacia dónde vamos, papá? ¿Quién es Dios? ¿Qué necesito para llegar al cielo? Entre muchas otras preguntas más. Y mis hermanos, si no somos nosotros los padres quienes respondemos esas preguntas, entonces el mundo lo hará. Escucha, papá, el mundo lo hará. El mundo será quien se encargue de eso.
y nuestros hijos serán influenciados por ese mundo y serán conformados a ese mundo. Y ahora escucha lo que dice la Escritura con respecto a que una persona se conforme a ese mundo. Escucha lo que dice la Escritura. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Niños, no se desesperen. Ahorita viene la parte de ustedes. Ahorita estamos con los papás. No se desesperen, ni tampoco se vayan a dormir. Primera de Juan 2:15 dice, escuchen papás, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, escuchen papá, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo o a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero para eso, comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, necesitamos no conformarnos a este siglo. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, pastor, escuchen niños, ¿cómo se manifiesta en la vida práctica esa amistad con el mundo que nos convierte en enemigos de Dios? ¿Cómo se manifiesta eso en la vida práctica de alguien que se ha hecho amigo del mundo? Romanos capítulo 1, versículo 28, versículos 28 al 31. Escuchen, papás y niños. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Ahora, noten, y sobre todo ustedes, niños y jóvenes que están aquí, noten que dentro de todos esos pecados que se practican y que nos separan de Dios, está la desobediencia a los padres. ¿Notaron, niños? Jóvenes, ¿notaron que dentro de todos esos pecados que hace una persona que se ha conformado al mundo, está la desobediencia a los papás? ¿Notaron eso? Según Dios, niños, según Dios, la desobediencia a sus papás, es uno de los pecados que produce conformarse a este mundo. La desobediencia a los padres, niños, es un pecado que Dios coloca al mismo nivel del pecado de la injusticia, del pecado de la perversidad, del pecado de la avaricia y del pecado del asesinato, del engaño y de la fornicación.
Con esto que Pablo nos enseña en esta carta, podemos deducir entonces que la desobediencia, niños, la desobediencia a los padres debe ser algo extremadamente grave. Jóvenes, jóvenes, la desobediencia a los padres es algo extremadamente grave. Es por eso que el apóstol Pablo escribe en esta carta a los hijos en el capítulo 6, versículo 1 diciendo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahora, si Pablo ha colocado la obediencia de los hijos a los padres dentro del contexto del mandamiento de la llenura del Espíritu, papá, cuán importante debe de ser para ti, para mí, ocuparnos de la instrucción bíblica con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la única manera de que nuestros hijos sean obedientes, escuchen esto, obedientes bíblicamente. ¿Y por qué digo bíblicamente? Porque nuestros hijos obedecen, pero no lo hacen de manera bíblica. Miren, piensen en esto. Hijo, necesito que vayas a la tienda y esté en el celular. Sí, ahorita. 15 minutos después. Hijo, necesito que vayas por las tortillas. Sí, ahorita. Y luego, después de ese tiempo, va por las tortillas, pasó media hora y luego le llamas la atención y el hijo dice, pero sí fui, sí obedecí. No obedeció, no según la Biblia, porque niños, ustedes deben obedecer. Niños, mírenme, mírenme, ustedes deben obedecer a la primera, pero somos los padres los que enseñamos eso. Ellos no lo van a aprender. Ellos tienen un corazón caído que los está llevando a la rebeldía por naturaleza. ¿Sí? Así que ellos necesitan obedecer bíblicamente. Y mis hermanos, para obedecer bíblicamente se necesita la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Y solo pueden ser llenos del Espíritu aquellos que son hijos de Dios. Y mis hermanos, para que nuestros hijos no creyentes lleguen a ser hijos de Dios, los papás deben ocuparse de la instrucción bíblica para que el Señor pueda obrar en los corazones de nuestros hijos. Mis hermanos, todos sabemos cuál es el origen de la desobediencia. Es el pecado. La tendencia de nuestros hijos, al igual que la de todos nosotros, es desobedecer las autoridades que Dios ha puesto sobre ellos, empezando con la autoridad paterna, después con los maestros de la escuela y las autoridades civiles. Piensen a sus hijos en la escuela cuando el maestro les dice sentaditos y su hijo está por allá platicando con los demás, no obedecen, no obedecen. Y eso lo vemos en casa, pero eso se traslada a la escuela y a las autoridades civiles cuando nuestros hijos están ahí pintando las paredes, que hoy el gobierno ha tenido que tomar eso ya hasta como cultura, como algo para, no sé, que hagan unos murales, porque los papás no nos hemos dedicado el tiempo a formar su carácter. Escuche esto, papá. Muchos padres no creen que sus hijos han nacido con un corazón pecador. Es por eso que no le dan la importancia a la formación de su carácter en la instrucción bíblica. Pero papá, nuestros hijos, al igual que nosotros, nacieron espiritualmente muertos. Y una persona muerta espiritualmente
puede ser muy productiva, como alguien decía, y hacer cosas muy buenas y dedicarse a hacer el bien, ser una persona decente y ser muy religioso incluso. Pero mis hermanos, aunque eso puede ser muy bien visto en la sociedad, eso no les alcanza a nuestros hijos para una eternidad con Dios. Porque no se trata de decencia, hermano. No se trata de decencia, aunque la decencia es buena. Pero estamos tan ocupados en que nuestros hijos se sienten bien en la mesa a comer, la boca cerrada, todo eso. Pero ¿y la palabra de Dios, hermano? La palabra de Dios, papá. Queremos que nuestros hijos lleguen a ser grandes profesionales y ganen mucho dinero. Pero ¿y la palabra de Dios, papá? Papá, el que tu hijo se comporte bien, hable bien, se exprese bien, salude a los hermanos, coma bien, con la boca cerrada, etcétera, etcétera. Eso es bueno, pero no le alcanza para llegar al cielo. Necesitas instruirle bíblicamente. No se trata de decencia. Se trata de honrar a Dios a través de nuestras vidas haciendo su voluntad. Es el estándar de Dios, no el nuestro. Y los padres cristianos, dentro del orden de Dios, tenemos la oportunidad y la responsabilidad de mostrarle al mundo la relación correcta entre padres cristianos y sus hijos, donde esos padres cristianos procuran con diligencia instruir a sus hijos en el temor de Dios y los hijos obedecen a sus padres en el Señor y, al ser instruidos. Así que hijos que me escuchan ahora, jóvenes y todos los que somos hijos, obedezcan a sus padres. Esto es lo que vamos a ver en el día de hoy. Y para nuestra enseñanza veremos dos encabezados. Y nuestro primer encabezado es el mandamiento de obedecer a los padres. Hijos, hay un mandamiento de Dios de que ustedes deben obedecer a sus padres. Nuestro segundo encabezado, el motivo de su obediencia. Así que veamos pues en primer lugar el mandamiento de obedecer a los padres. Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Lo primero que debemos notar, hermanos, es que Dios manda a los hijos obedecer a sus padres en el Señor. Este es un requisito, hermanos, indispensable, porque es Cristo el Señor por quien debemos hacer lo que hacemos siempre y en todo. Cuando un hijo obedece a sus padres en el Señor, está obedeciendo a Dios. ¿Escucharon, hijos? Cuando ustedes obedecen a sus padres en el Señor, están obedeciendo a Dios. Pero también, mis hermanos, porque la obediencia a la enseñanza de sus padres producirá bendición para ustedes como hijos, como dice Proverbios 4:10. Escuchen, dice: oye, hijo mío, y recibe mis razones. Oye, cuando tu papá te dice algo, debes escuchar con atención. Necesito que escuches. Y ustedes dejan de hacer lo que están haciendo y se paran delante de su papá y escuchan con atención. Oye, hijo mío, y escucha mis razones. Y ahora escuchen la promesa de Dios. Si ustedes escuchan, dice: y se te multiplicarán años de vida.
A ver, jóvenes, ¿quién quiere vivir muchos años? Niños, ¿qué debemos hacer para vivir muchos años? Obedecer a nuestros padres. Queridos papás, es seguro que al escribir esta carta el apóstol Pablo y dar este mandamiento, Pablo sabía que muchos hijos iban a estar presentes. Pero ahora, la palabra que Pablo usa para obedecer en el original es, a ver si la puedo pronunciar, upoacouo, un poco complicada. Upoacouo. La palabra, esa palabra por así decirlo, se divide en dos partes que tiene esta connotación. Acouo tiene que ver con escuchar, oír, y upo, ¿qué significa estar debajo? Es decir, significa colocarse debajo y escuchar. Da la idea como que cuando el papá le está diciendo a su hijo, hijo, ven, y lo está mirando hacia abajo, y el hijo lo mira hacia arriba y escucha, está debajo, está escuchando el hijo. Por eso significa eso. La idea que transmite es escuchar a quien ha sido puesto en autoridad sobre nosotros para hacer lo que se nos ordena. Significa escuchar con atención y obedecer. No solamente escuchar, es escuchar y obedecer. ¿Escucharon, niños? Jóvenes, cuando se nos da una directriz, nuestros padres escuchamos con atención y obedecemos inmediatamente. Esa es la idea del texto. Por tanto, cuando Pablo dice que los hijos deben obedecer a los padres, Pablo presupone que los padres estarán involucrados en dar instrucción clara, autoritativa, y los hijos escucharán con atención y estarán dispuestos a obedecer, como dice Proverbios 1:8 y 9. Otra vez, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Escuchen, niños, ¿saben lo que esto significa? ¿Saben lo que está diciendo Salomón? No desprecies la corrección de tu padre, ni la dirección de tu madre. ¿Por qué? Dice Salomón, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Escucha, hijo, cuando tú obedeces a tu papá con atención, cuando tú pones atención a lo que él te está diciendo y tú obedeces, eso significa, joven, que si escuchas con atención a tus padres y obedeces, te harán una persona hermosa, te harán una persona llena de gracia. ¿Cuántos niños quieren ser hermosos delante de Dios? Necesitamos obedecer a nuestros padres. Cuando sus padres hablan, ustedes deben poner mucha atención para poder obedecer sus consejos y sus directrices. La obediencia de los hijos a los padres es una de las expresiones de vida piadosa cristianamente hablando. Y hijos, se debe de obedecer en todo. Como dice Pablo en Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Es por eso que Pablo dice en el capítulo 6, verso 1 de Efesios, porque esto es justo. En otras palabras, la obediencia de los hijos a los padres se debe a que esos padres han sido puestos en autoridad por Dios.
La obediencia de los hijos a los padres está relacionada directamente con la convivencia en el hogar. El padre es responsable del orden en dicho hogar. Por lo tanto, el hijo debe sujetarse a ese orden mientras viva en ese hogar. Ahora, frente a esta autoridad, queridos papás, que ha sido dada por Dios, en el hogar, el padre tiene la responsabilidad moral de no establecer mandamientos que vayan en contra de la voluntad de Dios revelada en su palabra. Es por eso que es muy importante que el padre se someta él mismo a la palabra de Dios y a las reglas y las disciplinas que él establece en su familia. Déjenme les cuento algo. Recuerdan que les he contado este testimonio, esta anécdota en mi vida. Yo habíamos comprado una sala muy sencillita, la pusimos allí en el cuarto, era nuestra primera sala. Los junté a los cuatro, a Carlos, a Jaciel, a Peniel y a Azul. Azul tenía 3 años de edad. Hijos, la sala es para sentarnos, no es para brincar, no es para andar ahí con los zapatos encima, no es para subir los pies. Y un día, para vergüenza mía, llegué muerto del restaurante, cansado. Me quité los zapatos y me acosté en el sillón. Subí los pies. Y Azul llegó y me miró y me dijo: papá, tú dijiste que la sala no es para subir los pies. Y yo dije: eso es verdad. Y pedí perdón y me tuve que sentar. Papá, la congruencia en las reglas que ponemos en la casa son importantes y tú debes someterte a esas reglas. Si no, mejor no las pongas porque te va a ir mal. Quizás tu hijo no te diga nada porque te respeta, pero créeme, lo que tú le digas no afectará su corazón para bien si no eres congruente en lo que estás diciendo, con lo que estás haciendo. Por eso es importante esto. Por tanto, los hijos obedezcan a sus padres con disposición, pero no como obedece un soldado, un militar, sino el hijo debe de obedecer con gozo, con respeto, con dignidad y con honra a sus padres, porque esos padres les están enseñando la verdad de Dios a ustedes. Aunque hijos, sin duda hay muchos errores al aplicar la enseñanza. Muchas veces, hijos, nos vamos a equivocar y quizás aquí haya muchos jóvenes que se han quejado de la autoridad de sus padres, han visto muchas incongruencias, quizás una aplicación de la disciplina de manera incorrecta, pero escúchame, joven, si ellos no te han mandado desobedecer a Dios y todo lo que han hecho es para tu bien y lo han hecho de manera equivocada, lo que debes hacer es agradecer. Lo que debes hacer es agradecer. ¿Por qué? Porque muchas veces habrá errores en la aplicación de la enseñanza, pero su obediencia, jóvenes, a sus padres es buena y es la voluntad agradable al Señor. Por eso, todos los esfuerzos, escuchen papás, todos los esfuerzos que se están llevando a cabo en nuestra cultura, que buscan liberar a nuestros hijos de la autoridad paternal y liberar a los hijos del castigo y la disciplina, simplemente son desastrosos y violan la ley de Dios. Escuchen este artículo que leí. Escuche, papá. Y no sé cuántos trabajan en escuelas aquí, pero aquí están dos al frente, Roy y su esposa. Escuchen esto. Un maestro enojado en una escuela entregó su renuncia
con el siguiente comentario. En nuestras escuelas públicas, en la actualidad, los maestros temen a los directores. Los directores temen a los superintendentes. Los superintendentes temen a los miembros del consejo. Los miembros del consejo temen a los padres temen a los hijos y los hijos no temen a nadie. No temen a nadie. Mis hermanos, esto simplemente es trágico. Es impresionante la manera en que los padres obedecen a los hijos. Hermanos, hemos perdido la autoridad. Tu hijo quiere algo e inmediatamente se lo das, porque él es el que manda. Y si no se lo das, llora, se tira al piso y hace ahí lo que él quiere. Y muchos jóvenes hacen exactamente lo mismo con sus padres. Hay unos niños como de 40, 45 que todavía cargan su biberón, su babero, y no porque sean papás, sino porque son de ellos. Y todavía viven con esa actitud de rebeldía. Es impresionante, papá, la manera en cómo hoy los padres obedecen a sus hijos. Papás, es al revés. El mandamiento que Dios ha dado es que los hijos se someten en obediencia a sus padres. Pablo dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Y por qué Dios dice esto, hermanos? Pablo dice: porque esto es justo. Es decir, es correcto, es agradable a Dios. En otras palabras, ustedes van a saber que es correcto cuando Dios dice: hijos, obedeced a vuestros padres, obedeced a vuestros padres, cuando ustedes vean el desastre de la sociedad, cuando los hijos no obedecen a sus padres. El desorden de la sociedad actual se debe principalmente a la desobediencia de los hijos a sus padres. Pero esto lamentablemente no sucede solo en aquellos que no conocen a Dios, sino que también está pasando en las filas del cristianismo. La enseñanza bíblica, la devoción en el hogar, la falta de un carácter ejemplar de los padres son el elemento principal que conduce a esta situación tan lamentable. Mis hermanos, Dios ha establecido lo que es justo, lo que es correcto. Y fuera de Dios no se puede tener nada de lo que es correcto. ¿Cómo podemos transformar el alma de nuestros hijos? ¿Cómo podemos decir que nuestros hijos están recibiendo el consuelo de la ley de Dios si no los estamos instruyendo? Miren lo que dice el Salmo 19, versículos 7 al 9. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Cómo serán las almas de nuestros hijos transformadas? ¿Cómo serán sabios? ¿Cómo serán abiertos sus ojos si nosotros no les estamos inculcando la palabra de Dios? ¿Cómo sucederá eso, papá? No se puede obedecer a los padres como Dios manda sin tener en cuenta la ley moral de Dios, una vez que ya Dios ha obrado en los corazones. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. En segundo lugar, el motivo de su obediencia. Pongan atención, jóvenes, en este segundo encabezado,
que es de extrema importancia para que ustedes obedezcan. Versículo 2, Efesios 6, 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En la demanda de Dios para los hijos se determina no solo que ellos obedezcan, sino también se determina el cuidado personal de esos padres. Y para esto, el apóstol Pablo cita el quinto mandamiento de la ley moral de Dios. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra, hijo, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Mis hermanos, el alcance del mandamiento tiene que ver con la ayuda que el hijo debe ofrecer a sus padres cuando esos padres lo necesiten. Es por eso que Pablo dice, honra a tu padre y a tu madre, porque el concepto de honra va mucho más allá que la obediencia. La palabra honra aquí, en el original, significa, escuchen hijos, miren lo que significa la palabra honra. Significa valorar en un precio muy alto. Es decir, cuando un hijo da honra a sus padres, los está valorando con un valor muy alto. En otras palabras, los hijos deben reconocer de cuánto valor son sus padres para ellos. Y hijos, si ustedes quieren tener una vida plena, deben honrar o valorar a sus padres con un precio muy alto. Papá, nuestros hijos necesitan saber esto. Debemos enseñarles que Dios promete bendición y larga vida a aquellos que le obedecen y honran a sus padres. Es por eso que Pablo menciona algunos motivos que los hijos, para que los hijos cumplan el mandamiento de obedecer y honrar a sus padres. Escuchen, hijos, Dios te da una promesa de que si tú honras a tu padre y lo obedeces, te irá bien. Jóvenes, obedezcan a sus padres. Y no es de otra vez, ahí viene este señor otra vez. Ya sé, jóvenes, que ustedes creen que son los más sabios de toda la historia de la humanidad. Ya lo sé. Ya lo sé que ustedes creen que son más sabios que sus papás. Ya lo sabemos. Pero solo vean los resultados. Cuando un papá le dice a su hija que la ama tanto y le dice que se enamoró de una persona, ¿verdad? Y le dice, mi amor, ese no te conviene. De verdad no te conviene. Mira, vi esto y esto. Pero la chica está tan enamorada que es la única que no se da cuenta que ese fulano no le conviene. Y sucede lo que no debe suceder. Se enamoró de él y quiere hacer una vida con él y vienen las consecuencias. Y luego va con su mamá y su papá. Y los papás, ¿verdad? Por no ser crueles con ellos y te dije, le dicen, pásale, te vamos a cuidar aquí, te vamos a amar. Hijos, Dios promete bendición para ustedes si ustedes honran a sus padres. Y la primera razón que Pablo menciona es, hay un motivo importante en esto, lo primero que Pablo menciona es porque es un mandamiento. Ustedes deben obedecer y honrar a sus padres porque Dios dice. Dios dice. Dios nos muestra
que la obediencia y la honra a los padres es muy importante, de tal manera que Él ha dejado un mandamiento escrito. De hecho, la obediencia debe de ser con honra, de lo contrario es desobediencia. Es decir, obedecer a regañadientes es no obedecer. A ver, pastor, explícame cómo es obedecer a regañadientes. Cuando tu papá te dice, quiero que vayas a la tienda y compres esto, y tú dices, ¿por qué yo? Eso es obedecer a regañadientes. O cuando tu papá te dice, necesito que hagas esto, que laves los trastes. ¿A cuántos niños les gusta lavar los trastes? Ahora, ¿cuántos lo hacen? Quiero que lave a ver, los jóvenes, las señoritas sobre todo, que les dicen laven los trastes y están ahí aventándolos. ¿Les ha pasado? Bueno, jóvenes, si ustedes están haciendo lo que sus papás les dicen con esa actitud, no es honra, tampoco es obediencia, porque esa actitud no honra al Padre, no honra al Padre. Es por eso que Pablo cita el quinto mandamiento que habla de honrar a los padres. Pero hay algo más. Este mandamiento está en el decálogo de Dios, papá, en el decálogo de Dios, es decir, en la ley moral. Porque para Dios, escuchen papás, escuchen niños, para Dios es tan serio matar, robar, eh, mentir, adulterar, como desobedecer a los padres. Joven, escúchame, para Dios es tan delicado, tan serio robar, matar, fornicar, adulterar, como deshonrar y desobedecer a tus padres. De hecho, papás, esto es para nosotros también, porque nosotros, muchos aquí somos hijos, tenemos todavía nuestros padres y a los que ya no están sus padres, tú debes honrarlos. La desobediencia de los hijos que deshonra a los padres siempre ha sido algo que Dios condena, porque los 10 mandamientos de Dios son el mismo carácter de Dios. Por lo tanto, violar el quinto mandamiento es violar la ley de Dios y es atentar contra el carácter moral de Él. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque este es el corazón de todas las relaciones. Este mandamiento se encuentra en la médula de la familia. Por lo tanto, se encuentra en la médula de la iglesia. Por lo tanto, está en la médula de la sociedad, la cual está constituida por familias. Escuchen, papás, una generación de hijos indisciplinados, irrespetuosos, rebeldes y desobedientes son capaces de destruir familias. Son capaces de destruir iglesias y naciones. Jóvenes, una generación de hijos que desobedecen a sus padres, que son rebeldes, que son indisciplinados, son capaces de destruir naciones. Solo piensen, miren papás, déjenme hacerles un poco de conciencia. Esos sicarios, esos que están haciendo de nuestro país una desgracia, fueron niños una vez. Escúchame, papá. Escúchame. Fueron niños una vez. Fueron capaces de hacer gu, gu, gu. Y el papá, ay, qué hermoso niño, pero nunca
se atrevió a darle disciplina. Es un bebé. ¿Cómo? Se dejaron arrastrar por la psicología. Esos hombres que están cortando cuerpos de otras personas fueron niños. Déjame decirte algo todavía que es muy sutil. Escúchame, papá. Hoy los papás, y perdónenme, papás, pero yo necesito decírselo, porque quizás a ustedes no tienen el discernimiento. Escúchenme. Papá, deja de festejarle a tu niña el cumpleaños con cosas de niño. Hay papás que visten a sus niñas con cosas de niño, las visten del hombre araña y pensamos que eso no tiene efecto en ellos. Y al revés. Tú piensas que es muy inocente eso, pero no lo es, papá. No lo es. Esto es peligroso de verdad, papá. Un día no vas a poder decirle nada cuando quiera usar cosas que son de mujer, porque tú mismo se lo impusiste. Si es varón o si es mujer, usa cosas para hombres. Niños, escuchen niños, la desobediencia, jóvenes, la desobediencia a los padres, Dios la cataloga como el asesinato, como el adulterio. Escuchen esto. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 21 y vamos a descubrir, jóvenes, niños, vamos a descubrir lo que le pasaba a los adolescentes, a los jóvenes, a los niños en el Antiguo Testamento. ¿Quieren saberlo? No. Vayan conmigo. Deuteronomio 28, yo se los leo. Jóvenes, jóvenes, escuchen esto. Deuteronomio 21, versículo 18 dice, si alguno tuviere un hijo contumas, resiste, es decir, que resiste a la autoridad, es rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, es decir, una vez que ese niño no obedece y su papá o su mamá lo disciplina, no les obedeciere, dice, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán, los papás dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo mío es contumas y rebelde. No obedece a nuestra voz, pero además de ser desobediente, dice, es glotón, es borracho. Y ahora escuchen la sentencia. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Hijos, denle gracias a Dios de que no estábamos en el Antiguo Testamento, porque como papás estaríamos obligados a sacar a nuestros hijos rebeldes delante de toda la ciudad y decirles, este hijo no obedece. ¿Y qué hacía la nación? Los apedreaban y morían. Mis hermanos, si nosotros notamos en estos textos, Dios sabía que la preservación de esa nación dependía del proceso de la creencia de los hijos, en la obediencia de esos hijos.
Así que el primer motivo por el cual los hijos deben obedecer y honrar a los padres es porque es un mandamiento. Pero en segundo lugar, los hijos deben obedecer para que les vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra. El segundo motivo que Pablo da para honrar a los padres contiene dos promesas. Y la primera promesa es que a los hijos que honran a sus padres con respeto y con dignidad, Dios dice que les irá bien. Es la bendición de Dios para los hijos que honran a sus padres. Es por eso que les irá bien. ¿Y qué significa eso, hijos? ¿Que Dios nos dará lo que nosotros le pidamos? No. Escuchen lo que dice el pastor John MacArthur. La consecuencia de obedecer y honrar a los padres es que habrá una calidad de vida para que te vaya bien. Es ahí que está la calidad de vida, una vida plena, una vida rica, una vida gozosa, feliz y pacífica, una bendición general de calidad dada por Dios. Eso es lo que las escrituras están diciendo. Es una vida bendecida, bendecida y bendecida abundantemente por Dios. Fin de la cita. Mis hermanos jóvenes, no habla de comodidad, sino de experimentar la paz y el gozo de Dios. Es una vida bienaventurada por obedecer el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Y es esa bendición divina la que hace dichosa la vida del hijo que honra, obedece a su padre sobre la tierra. La segunda promesa es larga vida. Larga vida. Y aquí Dios no está prometiendo que aquellos que honren a sus padres vivirán muchísimo más que los años, muchísimo más años, perdón, de lo que vive una persona en promedio. No, sino que si el hijo honra a sus padres, dentro de su soberanía, Dios, además de bendecirlo con una vida plena, también lo bendice con una vida satisfactoria que se vive cuando se honra a los padres. En otras palabras, como regla general, la obediencia a los padres resulta en una vida larga, en una vida grata y feliz, así como una actitud de rebeldía y desafiante resultará en una vida miserable y quizás en una muerte a temprana edad. Jóvenes, yo sé que ustedes no se quieren morir a los 18, ni a los 20, ni a los 25, se quieren morir a los 100. Bueno, hijos, si no quieres enfrentar morir a una temprana edad, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. La palabra de Dios revela que existe una relación directa entre la obediencia a la instrucción y la vida dichosa y feliz, y el desprecio a la instrucción. También existe una relación directa con la desgracia, cuando los hijos no obedecen. Escuchen lo que dice Proverbios 3, versículos 1 y 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Proverbios 10:21. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren. ¿Escucharon, jóvenes? Niños, ¿escucharon? Los necios mueren por falta de entendimiento. Muchos mueren porque son necios al no escuchar y obedecer el consejo de sus padres. Jóvenes, desechar la dirección y el consejo de los padres es una insensatez. Es verdad que los padres no somos perfectos, pero los padres tenemos mucha más experiencia que nuestros hijos.
mucha más experiencia. Pero papá, y esto lo vamos a ver con mayor profundidad la próxima semana, y espero que no te quieras quedar en casa porque papá urge, urge que apartes tiempo para tu familia. Urge que te sientes con tus hijos a darles instrucción bíblica. Si no lo haces, papá, es cuestión de tiempo. Espera el resultado. Espéralo si no lo haces. Si por la gracia de Dios y por accidente llegas a que tus hijos encuentran al Señor porque Él tuvo gracia y misericordia de ellos, híjole, será un gran alivio para ti. Pero por favor, papá, ese bebé pequeñito que tiene una sonrisa celestial, ¿verdad? Dicen los papás, y que te ve con sus manitas tiernas, un día va a crecer. Y si no le instruyes en la escritura, tú mismo sufrirás las consecuencias de eso. Termino con esto, hermanos. Jóvenes, jóvenes, niños, honrar a nuestros padres posee una importancia crucial, porque el trato que debemos a nuestros padres y la relación que tenemos con ellos será determinante con todas las personas que nos rodean. Déjenme explicar esto. Papás e hijos a la vez. Si tú no instruyes a tus hijos, si tú no dedicas tiempo a ellos, quizás se convierta en un adúltero. Quizás se ande metiendo en el matrimonio de otros donde no debe. Por eso, este mandamiento está en la médula de la familia. Porque aquí nosotros enseñamos a nuestros hijos a ser ciudadanos de dos reinos, del reino de Dios para honrarlo a Él y del reino de esta tierra. Le enseñaremos a someterse a Dios honrando sus mandamientos, respetando a su vez al prójimo. Si enseñamos a nuestros hijos a honrar a Dios, ellos nunca tendrán un falso testimonio o levantarán un falso testimonio contra su prójimo. No le robarán, tampoco adulterarán, tampoco atentarán contra la reputación de ellos, porque nosotros nos ocupamos de eso, papás. Necesitamos hacerlo. Y si ellos lo hacen a pesar de eso, porque no es una garantía, papá, déjalo en las manos de Dios y que sea Él quien lo haga. Mis hermanos, guardar el quinto mandamiento es de suma importancia para el buen funcionamiento en la sociedad. Es por eso que Dios ha incluido estas promesas de larga vida y de que les irá bien a nuestros hijos si ellos obedecen ese mandamiento. Es importante. Así que Dios bendiga su palabra. Pónganse de pie. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo y quiero orar por mis hermanos aquí pequeñitos, Señor. Acérquense aquí, niños. Vénganse aquí. Vamos a orar juntos aquí. Señor, quiero darte las gracias. Todos los jóvenes que están aquí, pasen, por favor. Quiero darte las gracias por la vida de cada uno de estos niños, porque es una gran responsabilidad, Señor. Ayúdanos como iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo de ellos.
Ayúdanos, Señor, a mostrarles que somos tus hijos. Ayúdanos a ser congruentes, coherentes y firmes en nuestras decisiones en el hogar. Señor, quiero que bendigas, Señor, te lo suplico, que bendigas a cada joven aquí representado, Señor, porque yo sé, Señor, lo que ellos luchan en su corazón, en la sumisión a sus papás, al respeto de sus papás. Yo lo sé, Señor. Sé que están luchando contra todo eso, Señor. Y te pido que tú obres en sus corazones, que tú obres en sus vidas. Señor, te pido que obres en nosotros como padres para poder tomar en serio la formación de su carácter. Te lo ruego, Señor. Te ruego que nos ayudes a vivir para la gloria de tu nombre. Que nos ayudes a caminar en tu gracia. Que nos ayudes, Señor, a formar el carácter de nuestros hijos. Señor, danos la sabiduría como padres, que podamos ser diligentes, que podamos ser constantes en la oración, en el estudio de tu palabra, en la meditación de tu palabra, Señor, y que puedas impactar el corazón de nuestros hijos. Señor, bendice a nuestros hijos. Por favor, Señor, te lo pedimos. Bendice a nuestros adolescentes que se están enfrentando a la tentación del mundo, a las filosofías, a todo lo que el mundo ofrece, Señor. Por favor, Señor, guarda sus corazones, guarda sus mentes, pero también, Señor, guarda sus vidas. Guárdalos en integridad, Señor. Guárdalos de la fornicación, guárdalos de la drogadicción, guárdalos del alcoholismo, guárdalos de todo, Señor, del homosexualismo, guárdalos, Señor. Guarda a nuestros jóvenes, guarda sus vidas, guarda, Señor, sus deseos. Protégelos, Señor. Por favor, te lo pedimos, Dios. Oramos por nuestros jóvenes, por nuestros niños y por nuestros niños más pequeños que están en sus salones. También te pedimos por ellos, Dios. Pero sobre todo te pedimos por nosotros, para que nos abras el entendimiento y nos des la gracia, Señor, de poder tomar en serio esto y sentarnos con ellos cada día. Y si necesitamos pedir perdón, hacerlo, Señor. Si necesitamos, Señor, decidir por ellos, aunque, Señor, pensemos que todo se vendrá abajo en nuestra economía o en cualquier otra área, Señor, ayúdanos a decidir estar con ellos. Nos necesitan. Somos nosotros los que decidimos si vamos a servirte o no. Gracias, Dios. Gracias por la vida de cada uno de estos jóvenes y estos niños, Señor. Gracias. Gracias, mi Dios.